Bienvenidos a Coleccionando Marcapáginas. Yo soy Atis y en el vídeo de hoy vamos a hablar de 5 libros y 2 novelas gráficas para el marzo asiático. Como sabéis, a mí me gusta muchísimo la literatura asiática porque aparte de que he vivido un año en Corea del Sur, también estuve en un club de lectura de literatura japonesa, pero sí que es verdad que yo personalmente no hago como el marzo asiático 100%, es decir, durante marzo no solo leo libros escritos por personas de origen asiático. Pero he pensado que los libros que a mí me han gustado de este tipo de literatura podía recomendároslo para animaros a vosotros a uniros a esta iniciativa que creo Magratajos Tiernos y que año a año pues va haciendo que la gente descubra más la literatura de este continente. El primero de ellos es una de mis mejores lecturas del 2022 y es Por favor, cuida de mamá. Una historia familiar coreana sobre un matrimonio que viaja desde el campo hasta la capital, hasta Seúl, a visitar a sus hijos y allí, en la estación principal, la madre se pierde. La búsqueda de la madre se iniciará en ese momento intentando encontrarla en una megápolis como es Seúl, pero además cada personaje hará un viaje interior para buscarse a sí mismo y su relación con su madre, analizarla y entender cómo era ella, empiezan a conocerla más cuando ha desaparecido y también sus propios errores y aciertos en el trato con ella. El siguiente también estuvo entre mis mejores lecturas, pero del 2021, y es Pachinko, una historia también familiar en la que acompañamos a toda una familia a lo largo del siglo XX y acompañamos pues abuelos, padres, hijos, a todos en su vida, pero también en los acontecimientos históricos que están teniendo lugar. Entonces aprendemos muchísimo sobre la historia de Corea y también de Japón, mientras vivimos con esta familia pues todas sus alegrías, sus penas, nacimientos, muertes, etc. De este libro, por cierto, tenéis una reseña en el canal en la que os hablo de él, más largo y tendido, y me explayo bastante en los personajes, si os interesa. Y yo tengo que decir que aunque es un libro bastante largo, me enganchó muchísimo, y yo que no soy muy de leer estas sagas familiares, yo estaba súper in. Y acabamos con la literatura coreana con Kim Ji-young, nacida en 1982. Un ensayo feminista, diría yo más bien que una novela, aunque tiene como forma de novela, yo creo que es más un ensayo, en el que nos habla de una mujer muy básica, en la media de Corea, que tiene todo lo más normal que tenían o tienen las mujeres en Corea, y que con ella, acompañándola, será una excusa para conocer la situación de la mujer en ese país. A lo largo del libro además habrá anotaciones a pie de página en la cual te explican de qué estudios están sacadas cada una de las conclusiones, y es que ya os digo, esa chica ha seguido la media de la mayor parte de las mujeres allí y es muy fuerte y muy interesante este análisis, no tanto como para comparar o decir, oh, tú estás mejor, yo estoy peor, no sé qué, sino para darnos cuenta de otras realidades y conocer la realidad de las mujeres en otros países, porque al final cambia muchísimo, pero los problemas nos damos cuenta que siguen siendo los mismos de fondo. Y ahora ya pasamos a otra literatura, ya no es la coreana, es la japonesa. Sí, no paso de esa zona de Asia. Y es que, como ya os he dicho, estuve en un club de literatura japonesa y ahí descubrí muchos libros geniales, pero es que estos dos, bueno, uno de ellos es Poeta de la Pasión, de Akiko Yosano, un recopilatorio de poemas que, como veis, yo no suelo leer poesía, pero es que estos poemas, que más que poemas son haikus, que son poemas japoneses muy cortitos, no es el típico formato de poema, me llegaron al alma. Y sobre todo lo que me encantó fue la edición de Hyperion, en la cual te pone el haiku en japonés escrito con los kanjis, en japonés pero transcrito, y luego en castellano. Y además hay anotaciones que te explican las diferencias culturales que tú no tienes por qué saber, las referencias. Por ejemplo, si te menciona una mujer que lleva una manga corta, tú no tienes por qué saber que eso quiere decir que esa es una doncella, pero claro, en el haiku pues tiene todo el sentido. Entonces me fascinaron, no solo los haikus, porque son maravillosos, que me encantan, o sea, cómo se puede transmitir tanto en algo tan conciso, es genial, sino que además al final había unos poemas largos, había uno sobre el parto, que es una locura y me encantaría tenerlo enmarcado porque es que lo sigo recordando muchísimo. Hay otro sobre la paz, bueno, genial. Y además al principio del libro hay una biografía de la autora que me pareció súper interesante, porque conocer a estas autoras un poco diferentes que tuvieron unas vidas tan apasionantes, bueno, a mí me encanta. Y yo os lo recomiendo muchísimo, tanto si os gusta como si no os gusta la poesía, porque yo os he dicho que yo no soy una gran fan de la poesía y aún así creo que es un libro que marca. Y por último, en cuanto a novelas, El marino que perdió la gracia del mar, una historia
que no le recomendaría a todo el mundo, así que esta, cogeosla un poco con pinzas, y es más, si ya estáis bastante metidas en el mundo de la literatura japonesa, habéis leído bastante, yo os lo recomiendo. Si no, wait, porque es una historia un poco extraña que habla sobre todo de pulsiones, de pasiones, de momentos incontrolables y de celos de la relación entre, bueno, un hijo y su madre, y la madre pues se enamora de un marinero. Entonces ahí ese tercero en discordia pues crea un desequilibrio brillante, súper interesante. Recuerdo que mientras lo estaba leyendo no tenía muy claro si me estaba gustando o no, pero cuando lo acabé sigo recordándolo muchísimo, sigo recordando las cosas que me hizo sentir. Eso sí, tengo que avisar que yo hay un capítulo que tuve que saltarme, así que es un poco duro, la verdad, bastante. Y el final es de los finales más fuertes que yo he leído en mi vida. En plan, en el sentido de cómo te deja. O sea, en el momento que te deja el libro, que es como... Fue brillante. Y ya os digo que en ese momento yo no tenía muy claro, tenía como sentimientos encontrados hacia él, pero ahora lo recomiendo. Eso sí, como he dicho, para un público muy específico. No creo que sea para todo el mundo. Y acabamos con las dos novelas gráficas que os voy a recomendar. La primera de ellas, como podéis suponer, es de literatura coreana y es Hierba. Una historia, es una historia real, nos habla de las mal llamadas mujeres de consuelo, es decir, las mujeres coreanas a las que el ejército japonés esclavizó durante el tiempo que estuvieron colonizando Corea para servir pues de esclavas sexuales de los soldados. Es una historia súper dura, como podéis imaginar. Eran mujeres que muchas veces eran engañadas porque les decían que les iban a dar trabajo en una fábrica o lo que sea, y luego eran maltratadas y vejadas de las peores maneras posibles. Son mujeres que muchas de ellas, y nuestra protagonista en concreto, nunca fue feliz. Entonces no es una historia nada agradable. Creo que el dibujo además está muy bien conseguido, es en blanco y negro y tiene algunas páginas que impactan muchísimo, pero a la vez creo que es una parte de la historia que se tiene que conocer y que aquí en Occidente conocemos muy poco. Yo la primera, que cuando más la descubrí fue cuando vivía allí, pero ahora me gustaría que todo el mundo conociera esta realidad porque es muy fuerte. Y el último de ellos es mi mejor lectura del 2022, como no podía ser de otra manera, y es Persépolis. Tampoco es una historia nada agradable, sino que más bien conocemos los sucesos políticos que han tenido lugar durante el último siglo, la última parte del siglo XX en Irán, de la mano de una mujer iraní, y vamos conociendo pues todos los entresijos de la política, cómo fue cambiando la sociedad, depende de quién estaba en el poder, y también cómo eso afectaba a la población, ¿no? Cómo pasa antes una población con muchísimas libertades a las distintas restricciones que tenían que soportar, pero a la vez cómo se iban adaptando, esos pequeños momentos de felicidad en el vacío, y también las dudas que ella tiene de sí misma, de su cultura, de su religión, etc. Entonces creo que es un libro súper interesante, se aprende muchísimo. Es una historia de nuevo súper necesaria y que yo creo que si os interesa un poquito la historia, la política, os va a fascinar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirvan estas recomendaciones. Si os habéis leído alguno de ellos, os leo en comentarios, y si no, si os apetece alguno, pues también. Sabéis que tenéis toda mi información en el rinconcito ordenado. Podéis darle like y suscribiros al vídeo para vernos otra semanita.